Queda electo como candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal el licenciado Jorge González Torres. Por primera vez en la historia, el Distrito Federal va a poder escoger al que será su regente. CNI Canal 40 se ha abocado a la tarea de entrevistar a todos los candidatos. En esta ocasión con nosotros el señor Jorge González Torres. Jorge, ¿usted por qué quiere ser regente? Yo quiero ser regente porque quiero mucho a mi ciudad. Yo nací aquí hace 54 años. La he vivido. Desde niño he salido a la calle, recuerdo, a patinar, a andar en la bicicleta con los amigos. He disfrutado un aire limpio, he disfrutado una ciudad segura, he disfrutado de la belleza de esta ciudad, de la calidad que tiene. Y he sido testigo cómo ha ido poco a poco deteriorándose, perdiéndose, destruyéndose, hasta llegar a lo que ahora es ya casi un residuo de aquella gran ciudad, llena de contaminación, llena de violencia, llena de agresividad, sobresaturada de gente. Y caray, hemos perdido la calidad de vida. Me duele mucho. Y estoy seguro que puedo hacer algo muy importante, muy trascendente para cambiar las cosas y para retomar el espíritu de servicio y la calidad de gobierno que necesitamos. ¿Hay que estar en la regencia, hay que llegar al poder para hacer esa transformación? No, no necesariamente. Eso es un trabajo que se puede hacer desde cualquier lugar. Pero, ¿por qué no? Si se abre la oportunidad de ser jefe de gobierno, porque a través de esa jefatura se pudiera cambiar toda la estructura gubernamental. Hay que recordar que nuestro problema es corrupción de gobierno. Que si hemos llegado a donde hemos llegado, ha sido gracias a los malos gobiernos, a la mentalidad de corrupción de los gobernantes que han permitido o han fomentado todo este desorden. Entonces, para cambiarlo, hay que irse al fondo del asunto y hay que retomar la honestidad en el servicio. Yo tengo la impresión de que usted es un tanto cuanto un ser humano místico. ¿Es cierto esto? Pues mire, yo me catalogaría más que como místico, como una persona con profundos ideales, muy seguro de lo que quiero, muy convencido de que a través del servicio se logra la relativa felicidad que podemos disfrutar en esta vida y no a través del poder y el dinero. Entonces eso me hace aparentar un grado de misticismo, que más que eso, en realidad es una convicción muy profunda de ideales, apoyada con hechos muy concretos que están dándole sentido a estos ideales. Antes de que nos sentáramos aquí a conversar, usted recibía un poco, podríamos decir, la buena vibración de los árboles, por eso me inclino. Sé que en muchas ocasiones usted por ejemplo, ha hecho bailables en el Zócalo con un atuendo completamente indígena, que va un poco fuera de contexto con su personalidad física, ¿no? Pues yo soy muy respetuoso de la naturaleza, yo reconozco la relación que tenemos los árboles con los humanos, la dependencia que tenemos de ellos, son los dadores de oxígeno, son las casas de los animales, son los que nos dan la belleza, nos dan la tranquilidad, nos dan la sombra. Y soy muy respetuoso para la vida vegetal, la vida animal, respeto al agua, respeto al aire, a la tierra, al sol, y también soy muy respetuoso de nuestras costumbres autóctonas o indígenas mexicanas. Conozco que la danza, por ejemplo, es un ritual muy fuerte, es una oración, igual que la gente va a la misa a hablar con Dios, a
a reflexionar profundamente en su interior. Una danza es algo todavía un poco más fuerte que eso, es una conexión con esa meditación en movimiento y con esa fortaleza espiritual. Todo eso lo reconozco y no tan solo no me avergüenza, sino que creo que me enaltece reconocer la profunda raíz de nuestra cultura mexicana, su valor y su presencia en millones de indígenas que desgraciadamente no son apreciados y están ubicados en el último lugar de la escala social, económica y política. Pero a ver, cuénteme una cosa, ¿cómo se puede equilibrar este misticismo del que usted me habla y siente de manera tan profunda con la ambición política? Porque desde el momento que usted es presidente de un partido y que está compitiendo como candidato a la regencia de esta ciudad, obviamente hay ambición política. ¿Cómo lo equilibra? Pero hay ambición política diferente, hay ambición política de servicio. Es decir, cuando uno está convencido de que a través del servicio se logra la felicidad, uno va a servir a los demás más que por el poder y el dinero. Desgraciadamente en la actualidad predomina algo muy distorsionado, que son los valores materiales y son los valores de la competitividad. Entonces los políticos desgraciadamente van en busca del poder, del dinero, de la ambición personal mal dirigida y no van a servir. Entonces, no debería de haber ninguna diferencia entre una ambición política sana y el deseo de servicio. Debería ser así y así funcionaría mucho mejor la organización gubernamental. Si hay alguna diferencia muy fuerte en la actualidad, es porque la mentalidad de los políticos está dirigida a su beneficio y no al servicio. Sí, dicen muchas mentiras, dicen que van a servir al pueblo, dicen que se van a entregar al pueblo, pero pídanles que se reduzcan 5 pesos de su sueldo y no lo hacen de ninguna manera. Es como un atentado. ¿Usted no va a decir mentiras? No, estoy empezando por lo mismo, estoy empezando a ser muy congruente. Acabo de hacer mi registro, acabo de entregar mi declaración patrimonial, acabo de iniciar esta campaña exigiendo los debates como única posibilidad de democracia en esta elección y estoy siendo muy congruente entre lo que estoy haciendo, una campaña austera, muy veraz, voy a ver a los muchachos de las universidades, hablo con ellos sin protección, estoy acercándome mucho a la realidad, diciendo las verdades, como parte de mi creencia y de mi cultura, que decir verdad es mejor que decir una mentira. Hay un aspecto suyo que a mí me ha llamado mucho la atención a través de los años que lo he visto actuar en política. Siento que a usted las marchas, manifestaciones, es algo que le atraen mucho. Es de los pocos líderes que hemos visto que se mete a la Suprema Corte de Justicia, que entra a la oficina del actual regente sin haberle tocado la puerta, que toma el IFE en un momento dado. Mire usted, hay una gran diferencia entre las marchas callejeras que se han mal acostumbrado actualmente y lo que es una manifestación pública en la que sí he tenido mucha presencia. Pero nunca he participado en problemas de tráfico, menos en daños a la nación como pintarrajear las calles, ni en actos de agresión a la autoridad. Sí he tenido que participar muchas veces en acercarme a la autoridad que se cierra con los policías, brincar la barrera de los policías, tener la fuerza y la convicción para entrar a la oficina del regente a exigirle una atención inmediata a los problemas de la contaminación del ambiente, entrar a la Suprema Corte de Justicia para exigirles a los magistrados a que tomen cartas en el asunto ante la violencia generalizada y la falta de justicia. Y cuando he sentido la necesidad de ir con el pueblo a exigir y a demandar justicia, lo he hecho, pero siempre ha sido de manera muy ordenada. Y ahí he confirmado la convicción, la fuerza de mi voluntad y la fuerza de mi convicción de servicio, y no nada más de decir en palabras, sino avalar con hechos estas inquietudes, estos ideales que tengo. El problema más importante que tenemos aquí es que hay una zona de desastre muy grande, donde la gente está en la calle. Y esa zona de desastre no quiere ser reconocida por el gobierno. Estos tiempos que vienen están sobre todo saturados de promesas, saturados de campañas, saturados de palabras. Yo le preguntaría a usted como candidato del Partido Verde Ecologista,
Creo que los candidatos a la regencia han tenido ya un buen tiempo para reflexionar sobre los principales problemas que vivimos en esta enorme ciudad que es la más grande del mundo. Sin que nos suene a una promesa de campaña, usted concretamente me podría definir, me podría concretar qué es lo que haría usted frente a un problema tan delicado como el ambulantaje. El problema fundamental es corrupción. Y el problema del ambulantaje nace en el problema de la corrupción. Entonces yo lo que haría sería un gobierno honesto y responsable, que se dedicara a crear empleos, en primer lugar. Porque el ambulantaje precisamente está tan inflado por la cantidad tan grande de desempleos. Para tener empleos en esta ciudad necesitamos reforzar a la micro, pequeña y mediana industria nacional. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 2 años han quebrado 25,000 empresas de este tamaño. Y eso es por el famoso neoliberalismo. Entonces lo que yo voy a hacer es a restringir o a controlar o reglamentar las importaciones para proteger la economía nacional, darle fuerza a través de apoyos financieros, una reducción de impuestos y luego ampliar más la posibilidad de tener más empleos usando las organizaciones no gubernamentales para que sean conductoras en el otorgamiento de bienes y servicios a la población. Así tendríamos más empleos y le bajaríamos la presión al ambulantaje. ¿Está usted de acuerdo en este proyecto de que los ambulantes paguen un porcentaje del espacio que ocupan en las calles? Sí, esa es la segunda parte del proyecto. Una vez ya reducido la fuerza que está empujando al exceso de ambulantes, entonces hay que reglamentar el ambulantaje, hay que registrarlos, que paguen los impuestos, no como están haciendo actualmente, pagándole mordidas a los funcionarios o a los delegados para obtener ese espacio. Por eso es la corrupción la que está predominando. Hay que reglamentarlos, hay que darles higiene, hay que darles seguridad, hay que darles también servicios a los propios ambulantes y ahí tendríamos un ambulantaje reducido, limitado a lo que requiere la Ciudad de México, limpio y regularizado. Ese es mi proyecto muy claro y lo vamos a lograr. Señor, mencionó usted la palabra corrupción y sobre ello vamos a hablar una vez que volvamos de este corte. Corrupción parece que es uno de los grandes males que aquejan no nada más a esta ciudad. ¿Usted qué haría frente a ella? En primer lugar, poner el ejemplo. Yo creo que eso es fundamental. Por eso hice la declaración patrimonial. Un jefe de gobierno, presidente de la República o cualquier persona de alta jerarquía debe de poner el ejemplo abriendo su patrimonio personal para que ni un centavo más de lo que tiene se acumule durante su gestión. Aquí tenemos una pésima costumbre en México que casi es una cuota de lo que deba de ganar indebidamente un funcionario de alta jerarquía. Hay que acabar con eso. Entonces, es en primer lugar. Después, necesitamos también poner en tela de juicio a nuestros gobernantes. ¿Sí? Vamos a ser más severos en el juicio con los gobernantes. Podemos hablar de los presidentes de México. Acabo de leer en unas líneas de primera plana de algún periódico que López Portillo, por ejemplo, se queja de que no pudo hacer bien su trabajo. En un acto dentro de remordimiento de su conciencia o de su confusión. ¿Por qué no vamos más allá a decir que no quiso hacer bien su función? Que se llevó una fortuna enorme de millones de dólares, desaprovechó la oportunidad de crecimiento del país con el auge petrolero, se llenó los bolsillos de dinero indebidamente y se dedicó a ejercer un gobierno frívolo y sin servicio. ¿Por qué no llegamos más y que tenga un arrepentimiento profundo y que regrese parte del dinero que indebidamente se llevó? Así tenemos el caso de los demás expresidentes y lo digo con toda claridad. ¿A quién le pediría usted que regresaran Luis el dinero? Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, que se les abra una investigación para analizar la cantidad enorme de sus fortunas y de dónde vinieron y pedirles que reintegren parte importante del patrimonio que indebidamente se llevaron. Yo creo que para no hablar de corrupción, para eliminar la corrupción, tiene que ser el ejemplo, tiene que acabarse la impunidad de esta cadena viciosa de gobernantes que unos con otros se van cubriendo sus delitos y tenemos que acostumbrarnos a vivir, a disfrutar de un gobierno honesto que abra los números, que la gente sepa cuánto entra, la gente sepa cuánto sale, que se haga un referéndum para que la gente decida cuáles son las prioridades en el gasto y así tendremos ya un gobierno diferente y no nada más hablaremos de honestidad, como la renovación moral de Miguel de la Madrid que nunca se hizo nada, como todas esas frases
que son nada más estereotipos y que no se concretan en nada, ahora habría que darle ya una concretación en hechos. La honestidad es el ejemplo práctico en el trabajo dedicado al servicio y el manejo claro de los fondos públicos. Si no, hablando del régimen actual, este jefe de gobierno, ¿por qué ha pedido una deuda de 13,000 millones de pesos en estos últimos 2 años? ¿Y en qué se ha gastado el dinero? Cada uno de los habitantes de esta ciudad, ahora, hasta los recién nacidos, incluyendo los 5 millones de pobres, debemos 2,000 pesos por cabeza para algo que ni siquiera sabemos en qué se invirtió, y de aquí en adelante tenemos que estar colgando esa gran deuda y tenemos que pagarla. Si usted fuera regente, ¿cuánto ganaría de aguinaldo? No, nada. Yo no ganaría nada. Yo ya soy una persona que he trabajado como industrial, como empresario, más de 20 años de mi vida. He ahorrado recursos suficientes, no muy grandes, pero suficientes para vivir con decoro, y yo no cobro nada por mis servicios. Igual, yo no cobraría nada por mis servicios. Pero no serían palabras, serían hechos. Si usted fuera regente, ¿no cobraría el sueldo de regente? No, yo no lo cobraría el sueldo de regente, porque no lo necesito, porque tengo ya suficientes recursos para vivir, aunque sea no en las riquezas absolutas, pero sí con holgura. Entonces, tengo una avidez de servicio, y eso sí es lo que voy a desahogar. ¿Es una avidez de servicio o es una avidez de estar, de poder? Yo digo que es una avidez de servicio. No, hay que soportar el estar, hay que soportar y sufrir el estar en un medio viciado, el estar en un medio muy, muy desgastado. Hay que echarle muchas ganas para poderse mantener con claridad y con limpieza en esta situación, pero esa es la única manera, el compromiso de entrarle y participar, porque de otra manera las cosas no se van a resolver. Entonces tiene uno que estar en entrevistas, tiene uno que estar en una acción permanente, no porque disfrute uno verse en la televisión. Yo por lo general no me veo, esta no me voy a ver, otras gentes me van a decir, pero lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer bien, porque estoy comprometido con el servicio, tengo que estar para servir. ¿Qué va a hacer Jorge González Torres en el asunto concreto que es un reclamo de toda la sociedad, que es el punto de la inseguridad? ¿Se puede hacer algo todavía con la inseguridad? Claro que se puede hacer algo con la inseguridad, se debe de hacer algo con la inseguridad. El vivir como estamos viviendo es un problema prioritario mayor. Un gobierno que no puede garantizar la seguridad a las personas en sus bienes o en sus familias ya no es gobierno. Tenemos que retomar esta característica. Primero, el ejemplo. Segundo, vamos a pulir el aparato de justicia, a eficientizarlo al grado máximo. Justicia son ministerios públicos, jueces, procuradurías. Después, a dignificar la policía, a profesionalizar la policía, a equipar la policía, a unificar la policía. Pero esas son como promesas que hemos oído ya muchas veces, ¿no? Pues sí, pero no las han hecho porque son puras promesas. Pero aquí hay que avalarlo con los hechos. Y el factor fundamental es integrar la participación ciudadana en las labores de servicio público, de seguridad. La gente cerca de los policías, trabajando en equipo. Esa es la clave. Esto, más los empleos que se den para bajar el índice de necesidad de las gentes, nos va a dar seguridad a todos. Yo lo he probado modestamente en mi persona. Hace 2 días estuve en un acto en una calle donde pusimos un tope que llevan 2 años de que no lo hacía caso la delegación. Yo me comprometí con las gentes, les dije, si en una semana no lo ponen, voy a venir a ponerlo con ustedes. Llegamos y lo pusimos. Y si usted fue y manejó sí, mezcla y toda la cosa. Pero ya antes habían tratado de ponerlo, llegaron 20 patrullas. Es decir, no llegan a los lugares donde hay delitos, pero donde hay un intento de la sociedad por hacer algún servicio, llegan a bloquearlo. Entonces llegaron los policías otra vez, establecimos un diálogo, los convencimos y logramos que hasta se fueran con un aplauso de la gente. Ya hermanados los policías y la gente. Obviamente el tope, ahí está construido. Es decir, yo he demostrado, he vivido cerca de los policías agresivos y cómo se puede cambiar a la colaboración con la gente. Entonces, ahí está la clave para la seguridad. Participación intensa de la ciudadanía, con el ejemplo de un gobierno honesto al que crea, y la participación de la policía eficiente, bien pagada y profesional.
si vamos a otro aspecto, la tenencia de la tierra, esta ciudad, en lugar, bueno, los espacios que tiene esta ciudad, los terrenos que tiene esta ciudad, no se estiran. Cada vez hay más y más habitantes que vienen a buscar una mejor vida. ¿Qué haría usted con el asunto de la tenencia de la tierra, con la vivienda? En primer lugar, hay que reconocer que esta ciudad ya tiene agotados sus espacios. Ya las pocas áreas verdes que nos quedan se siguen destruyendo a una velocidad de 1000 hectáreas cada año, que es más o menos, imaginémonos 2 campos o 3 campos de fútbol cada día que se pierden de las áreas verdes. Entonces, está muy limitado el espacio y tenemos una deficiencia de 800,000 viviendas en esta ciudad. Entonces, necesitamos realmente hacer una descentralización de la ciudad, una descentralización industrial, una descentralización de la población, una descentralización educativa y una descentralización gubernamental. El gobierno de esta ciudad se encargará de hacer los proyectos conducentes y a negociarlos con los estados de la República, con la Federación, para llevar a cabo esta descentralización. Estamos agobiados y saturados de todo. 3,5 millones de vehículos, cerca de 9 millones de habitantes, pero somos en realidad 20 millones de habitantes si tomamos en cuenta la población conurbada, y estamos saturados de contaminación, de basura, de coches, de problemas. Tenemos que empezar ya una descentralización real. No se ha querido por el absurdo del gobierno federal de controlar el poder político, tener esa pseudodictadura para tener la acaparación de todos los bienes y servicios de la nación, y por eso es que se ha creado este gran monstruo de esta zona metropolitana de la Ciudad de México. Este nuevo gobierno que deberá de tener esta ciudad va a ser el principio de la democracia y debe de procurar la descentralización de la ciudad. De 7 años para acá, con el programa de Hoy No Circula, hay un estudio de la Asamblea de Representantes en donde aseguran que de 7 años a hoy se ha incrementado un 40% el parque vehicular gracias a este programa. Creo que la contaminación en sí tampoco se ha combatido. ¿Qué opina usted de esto en concreto? Tienen razón. La contaminación son 105,000, calculan, toneladas de contaminantes cada año, que es exagerado, que es enorme. 327 días se superan los 100 IMECAS, que es el límite soportable. Es una ciudad de sobrevivientes. Estamos muy mal. Se ha incrementado los vehículos con el Hoy No Circula porque no se hizo temporal y no se complementó con otras medidas como la verificación de las gasolinas, como la verificación obligatoria de las empresas y como el límite del parque vehicular y el mejoramiento del transporte colectivo. Entonces se le dejó esta medida y lo que provocó es un efecto contrario, como está provocando la calcomanía cero, que le va a incrementar el parque vehicular, calculamos entre 300 y 400,000 vehículos más. Entonces, estas medidas gubernamentales, que hubieran podido ser buenas, se han corrompido por la mala administración y han resultado en sentido contrario. Entonces, lo que vamos a hacer es adecuarlas a como debe de ser, para que en conjunto con otras medidas den resultados positivos para bajar la contaminación del aire de esta ciudad y reducir el tráfico tan intenso de los vehículos. Pero ¿cómo puede usted adecuar eso? ¿Podría concretarme un poco más la idea? Bueno, poniéndole un límite al parque vehicular, es decir, sustituyendo los vehículos que se desechen, los vehículos viejos, por vehículos nuevos, es decir, ponerle un límite a las placas de circulante en la Ciudad de México, por un lado, fomentando el uso compartido del automóvil por otro. Un gran sistema de educación ecológica y de conciencia a nivel formal y a nivel informal, la recuperación de las áreas verdes y la verificación obligatoria de las empresas y el mejoramiento de la calidad de las gasolinas. Con estas medidas tendremos un mejor aire en la Ciudad de México. La descentralización de la que ya he hablado. Entonces, todos estos son mecanismos que deben de actuar de manera conjunta en un gran proyecto para recuperar la calidad de vida en esta ciudad. Ahora, este mismo estudio de la Asamblea de Representantes habla de que me parece que solo hay 6 gasolinerías en la Ciudad de México que tienen todos los sistemas de seguridad anticontaminantes. No sé cuántas más haya, me imagino que son muchas, el tipo de servicios que prestan gasolinerías en esta ciudad. Concretamente, ¿sí se puede hacer algo por la ecología de esta ciudad? Claro que se puede, no nada más se puede, sino se debe de hacer algo. No se debe de descuidar como se está haciendo. Se evaporan, también calculan cerca de 18,000 litros diarios de gasolina que se van a formar
elementos de hidrocarburos y de dióxidos de nitrógeno, que son los precursores del ozono. Se tiene una falta de aplicación de las leyes, no nada más en las gasolinerías, sino en las fábricas. No se aplica la ley contra el ruido, no se aplica la ley contra la contaminación. Se echan los tóxicos a los drenajes directo, sin mayor control. Es un caos. La Procuraduría de Ecología tiene 17 inspectores para vigilar 40,000 industrias, lo que resulta absurdo e imposible. El gobierno no ha tomado cartas en el asunto, por eso no se han resuelto las cosas. Es pura demagogia lo que han hecho. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a trabajar con hechos. Ya he nombrado algunos cuantos proyectos que se iniciarán de inmediato y así tendremos una mejor calidad del aire. Con palabras no es posible, con demagogia eso sale peor, porque ya vemos los resultados, cada vez tenemos índices más peligrosos y más dañinos de contaminación del ambiente. Instituciones, leyes y demagogia. Vamos a un corte y seguimos con el tema. Los que están arriba son los irresponsables, que no dan la cara, nomás hablan a través de la televisión y del radio, pero que nos vengan a decir aquí, ¿por qué no bajan el nivel a 125? No tienen el valor de hacerlo ni la responsabilidad. Porque se ha comprobado de que cuando se llega a los 250 en Meca, son muy graves los daños a la población. Nosotros hemos demostrado con números de que se mueren decenas de personas. Hace poco, el subsecretario de Salud lanzó la emisión. Entonces queremos que, por favor, hay otras solicitudes, como son que se actúe contra el petróleo mexicano, por mala calidad de gasolina, la Comisión Federal de Electricidad por su poca atención que tiene a las emisiones. Entonces, son cosas muy graves. También queremos que se cambie el calendario escolar o que se estudie la posibilidad de cambiar el calendario escolar. Estamos aquí porque estamos cansados, estamos agotados de no tener respuesta. Nada más. Entonces no le voy a quitar más su tiempo. No sé si me puede usted responder ahora. Gracias. Bueno, miren, lo que hemos venido diciéndole tanto a ustedes como a los medios, como a toda la sociedad, que este es un asunto que corresponde decidirlo a la Comisión Ambiental Metropolitana, que los datos que hasta... Señor, leyes e instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, Semarnat. Vamos a empezar con un análisis a Semarnat. Yo incluiría a el INE, Instituto Nacional de Ecología, incluiría también a la Secretaría de Ecología del Departamento Federal. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. En beneficio de la población, concretamente del ambiente de la Ciudad de México, nada. A ver, el sistema de monitoreo está desarticulado, no representa la cantidad de contaminantes que tenemos en el aire. Por ejemplo, las partículas suspendidas, que son tremendamente tóxicas y tremendamente contaminantes, que es una contaminación industrial, no dicen nada al respecto. ¿Por qué? Porque se dedican a proteger la industria. Ellos creen que protegiendo la industria le están ayudando al país, y lo que lo están haciendo es perjudicándonos a todos. Es una nulidad la Secretaría del Semarnat, que nomás está viendo a ver qué negocio puede hacer, concesionando alguna reserva ecológica, algún parque a los particulares, y nunca hace nada ni a nivel de la ciudad ni a nivel federal. Así es prácticamente imposible. Puede haber leyes, de hecho hay algunas leyes, pero si las instituciones no respaldan y aplican esas leyes, pues entonces no sirven absolutamente para nada. Y es el problema que tenemos con esas instituciones, que en lugar de ayudarnos nos están perjudicando. Señor, volviendo a su partido, tengo entendido que el Partido Verde Ecologista está apoyando la candidatura independiente de Adolfo Aguilar Sincer, Jorge Castañeda, el señor Livas. De alguna manera, al apoyar este tipo de candidaturas, ¿cuál es el compromiso que se establece con el Partido Verde? Hace no mucho, un diputado del PRD independiente también se quejaba de que, bueno, sí había compromiso con el PRD, aunque fueran independientes. Mire, esto tiene una raíz un poquito más de fondo, vamos a tratarla, aunque sea de manera muy somera. Ha habido un bloqueo de los partidos políticos para la participación política, o sea, un acaparamiento del PRI, el PAN, el PRD y el gobierno para no permitir que la sociedad civil participe en las acciones políticas y en el gobierno. Es decir, ellos quieren repartirse todo el pastel. Entonces bloquearon las candidaturas independientes en la reforma política que se hizo el año pasado. Nosotros, conscientes de esa necesidad y trabajando más por la democracia en México que por nosotros, abrimos el partido a las candidaturas independientes para que todas aquellas personas de calidad
que quieran participar en la elección sin necesidad de pertenecer a un partido y concretamente al Verde, lo puedan hacer. Y hemos tenido ya muchas solicitudes y creemos que vamos a contribuir enormemente al rompimiento de esa estructura monolítica de partidos políticos y el gobierno para democratizar al país a través de estas fórmulas que se llaman candidaturas independientes y que deberán de formar fracciones independientes en las cámaras de diputados, la Asamblea de Representantes y la Cámara de Senadores. El proyecto tiene mucha fuerza, tiene mucho ideal y se ha encontrado con muchos obstáculos, obviamente, pero vamos a vencerlos y lo vamos a lograr. ¿Qué relación vamos a tener los independientes y los verdes? Pues va a ser una relación de aliados naturales. Firmaremos probablemente algunos pactos legislativos de conveniencia común que ayuden en términos generales al trabajo ambiental, pero fundamentalmente estamos trabajando ambas partes, por así decirlo, por la democracia en México, que es lo que más necesitamos. La propuesta de que Manuel Camacho Solís se vincularía también de alguna manera al Verde, ¿en qué quedó? Yo creo que Manuel Camacho Solís es una personalidad muy reconocida que está trabajando por la democracia en México. Él ha tomado la decisión de formar un partido que se llama el Partido del Centro Democrático. Es muy respetable. Yo creo que en un futuro tendremos posibilidad de trabajar cerca los dos partidos políticos. Actualmente nosotros seguimos abiertos a cualquier posibilidad de gente del Partido del Centro Democrático y de otros partidos y organizaciones como el Barzón y como Grupos Ciudadanos a que participen como candidatos independientes. Esta es nuestra oferta actual. Pero para estas elecciones no se ha concretado nada con el partido de Manuel Camacho Solís. No se ha concretado nada, como tampoco se pudo concretar con el Partido de la Revolución Democrática. Ahí ya teníamos avanzada una posible coalición, pero al fin y al cabo no se concretó. Y nos hubiera gustado una coalición total de la oposición. Creo que eso hubiera sido la gran fuerza que lograra el cambio en México, pero no hubo el interés de concretarla por parte de estos partidos políticos. Entonces, pues nos han dejado solamente con la opción, y muy grande y muy buena, por cierto, de aliarnos con la sociedad civil para hacer este esfuerzo por la democracia y el buen gobierno. Yo le pregunto, ¿la sociedad civil en esta alianza que usted plantea le ha hecho caso? Estas coaliciones, esta invitación a candidatos independientes, ¿no es un esfuerzo por obtener el 2% que todavía requiere el Partido Verde Ecologista para permanecer? No es por eso. Inclusive pudiera ser hasta que nos trajera el efecto contrario. Hay algunas candidaturas que no son bien vistas por el gobierno. Tenemos que ser muy realistas. Las elecciones en México son muy manipuladas, hay muchas trampas, hay muchas maniobras, se afecta mucho el voto con el manipuleo electoral y tener candidatos no muy bien aceptados por otros partidos políticos y por el gobierno, en lugar de dar votos, a lo mejor hasta pudiera haber una manipulación mayor en las cuestiones electorales y que nos redujeran nuestra cantidad de votos. No es por eso. Nosotros no estamos obsesionados con una cantidad de votos mínima. Nosotros vamos a ganar las elecciones en el Distrito Federal. Tenemos ofertas mayoritarias, no ofertas mínimas de brincar por cualquier cosa, estos mínimos establecidos por el gobierno. Estamos mucho más que eso. Ya abrimos, ya tenemos las candidaturas independientes, ahora vamos a lograr una democracia en México que es un reto muy grande, no tener un 2% para sobrevivir. ¿Usted fundó el Partido Verde Ecologista? Sí. ¿Hace cuántos años? Lo fundé hace como 6, 7 años. Voy a hacer una pequeña referencia a cómo nació esto. Primero hubo un esfuerzo de sociedad civil con un grupo de personas que nos unimos para luchar por la ecología en México, y al darnos cuenta de que no lográbamos nada o siempre nos chocábamos contra una barrera gubernamental y política, decidimos en 1987 constituirnos como Partido Verde Ecologista. Participamos en las elecciones del 88 en el Frente Democrático Nacional, después en las elecciones del 91 y luego en las del 94, hasta que ya en las recientes elecciones del Estado de México
logramos un triunfo electoral importante, 4.3% de la votación, 4 diputados, presidente municipal y 20 regidores. Ya tenemos 4 gobiernos y hemos demostrado con hechos lo que hacemos cuando ganamos las elecciones. Entre otras cosas, en Cocotitlán, municipio del Estado de México, será el primero donde ya se está separando la basura y reciclando la basura en toda la República. En un modesto municipio, apenas a 2 meses de haber tomado gobierno, ya estamos logrando grandes cambios en beneficio de ese municipio y en beneficio del país entero. Ese es el resultado de la idea aquella de luchar por el medio ambiente, que con los años se fue concretando en un partido político, pero ahora se está concretando en hechos y en resultados. Si usted tuviera que dejar el Partido Verde Ecologista hoy, ¿quién lo sustituiría? ¿Tiene usted un equipo de trabajo? Sí, hay mucha gente. Está, por ejemplo, la presidenta del Comité del Distrito Federal, la señora María Estela González de Villarreal, que es gente de mucha calidad. Está Natalia Escudero, que es la coordinadora de diputados en el Estado de México, y la secretaria general, gente de una gran calidad. Tenemos 32 presidentes estatales que son gentes de calidad y mucha gente que están haciendo. Quiero hacer énfasis que nuestro partido es de jóvenes y de mujeres, afortunadamente. Vamos a ser el único que el 50% de los candidatos van a ser mujeres. El 50% de las presidentas estatales son mujeres y el otro 50% son hombres. Entonces llevamos muy bien condimentada nuestra fuerza humana, muy equilibrada y muy representativa. Hay gente humilde, hay gente profesional, hay gente de ciudad, hay gente del campo. Tenemos muy bien balanceado. Entonces tenemos mucha gente. Este partido muy pronto va a estar empezando a dar sus frutos de humanos y que tengan todos la capacidad de ocupar los cargos de la más alta dirigencia del partido. ¿Hasta dónde quiere llegar Jorge González Torres, presidente del Partido Verde Ecologista? ¿Y hasta dónde puede llegar este candidato a la regencia? Vamos a un corte y volvemos con ustedes. ¿Hasta dónde quiere llegar Jorge González Torres y hasta dónde puede? Me hablaba de que vienen ya nuevas generaciones en el Partido Verde Ecologista. Una de las cosas que llamó mucho la atención es que uno de sus hijos es asambleísta por el Partido Verde. ¿No es esto un poco nepotismo? Pues no. Hay que analizar el comportamiento del muchacho, más que nada, a ver qué es lo que ha hecho. Yo puedo decir que me siento satisfecho como presidente del partido y como padre de su actuación. Él entró de 22 años, muy jovencito, a la asamblea, con mucho compromiso de su falta de experiencia y ser mi hijo, y entró en una minoría total, en un grupo de 2. Ha dado muy buenos resultados y hay que preguntarle a las gentes que han sido sus compañeros. Pero yo he escuchado un comentario del PRD que decía: nosotros a ustedes los veíamos con reticencia porque pensábamos que eran paleros del PRI, pero la actitud que ha tenido Jorge Emilio nos ha convencido porque es en muchas ocasiones más radical que nosotros y mantiene sus posturas de una manera muy clara y muy enérgica. Yo lo he oído a través de la televisión dialogar y debatir en contra de un alto funcionario del PRI, acusándolos de estar involucrados ese partido en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y tener el valor de defender esas convicciones y esos ideales. Yo también he observado que fue el único que votó en contra de un proyecto de ley de modificar el uso del suelo, el único diputado, el único asambleísta que votó en contra, con razón, criticando que eso iba a cambiar, como de hecho lo va a hacer, la línea de protección ecológica para perjuicio de toda la ciudad. Fue el único que solicitó una rebaja en los sueldos de todos los diputados y que de ninguna manera aceptaron nadie. Y él está haciendo una rebaja, esto lo puedo decir porque es la realidad, está haciendo una rebaja de su sueldo y canalizándolo en forma discreta a obras de servicio social. Ha tenido un buen comportamiento, ha tenido más de 100 presencias de palabra, muchas propuestas de ley. Y ahí está su trabajo y está abierto a la crítica del pueblo, si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Pero es nada más la punta de lanza de demostrar que un joven, aunque sea en condiciones muy difíciles, puede hacer mejor trabajo que cuantos adultos con experiencia que están en esa asamblea. Vamos a seguir abriéndoles a jóvenes de 22, de 23, de 24 años, que ya tenemos 4 o 5 para esta próxima asamblea,
muchas mujeres, el 50% serán nuestras candidatas, e ir rompiendo esas estructuras cerradas de la política para que los jóvenes puedan participar en ella. Usted mencionó el término paleros del PRI. Durante la gestión de Manuel Camacho Solís como regente de la Ciudad de México, se plantea que de alguna manera él, a través del PRI auspició el nacimiento del Partido Verde Ecologista. No es cierto. Fue un trato como tuvimos todos los partidos, eso se ha aclarado hasta económicamente, que fueron tratos completamente legales. Hubo presiones, inclusive recuerdo cuando murieron los pájaros, que nosotros tomamos la tesis de acusar porque fue por contaminación y que la Secretaría de Ecología en aquel entonces decía que se habían cansado los pájaros, y demostramos de que no era cierto porque hicimos análisis y todo. Ha habido momentos de fricción en el gobierno con Camacho Solís, pero también ha habido momentos de acercarnos y de trabajar juntos, como fue cuando aceptó nuestra propuesta de la reforestación a través del esfuerzo y la participación ciudadana. Esa propuesta fue verde ecologista y luego se generalizó y todavía subsiste. Entonces, hubo más facilidad en el gobierno de Camacho Solís de hacer cosas por el bien del ambiente que ahora, que no hay absolutamente ninguna. Entonces nosotros... ¿Por qué no la hay, señor? Porque hay una cerrazón total. ¿No ve usted que para llegar a ver a Óscar Espinosa Villarreal tuvo que romper 2 vallas de granaderos y luego entrar subrepticiamente a su oficina, abrir la puerta y me lo encontré tomando café con el señor Quintero del PRD, seguramente con certa sensacional, y nosotros allá, después de 2 o 3 horas en un sol tremendo, pero no le importa. El señor está totalmente cerrado en su prepotencia, con sus guardianes y sus gentes que lo cuidan, y el pueblo está por otro lado. Entonces, pues no hemos podido hacer un solo acto conjunto en beneficio de la ciudad, en todo este gobierno. Podríamos pensar, por lo que usted nos dice, que al señor Óscar Espinosa Villarreal no le interesa la ecología de la ciudad. No, ni la ecología, ni el servicio, ni la ciudad, eso se los puedo yo garantizar. Como un ciudadano que estoy no preocupado, sino ocupado en el servicio, no hemos tenido un solo acuerdo de trabajo, ni en la ecología, ni en nada, con este gobierno. No es porque no hayamos querido, sino porque no lo han querido ellos, se han cerrado absolutamente la puerta para cualquier posibilidad de trabajo conjunto. Señor, hablando de acuerdos, ¿por qué propone usted ante el Instituto Federal Electoral lo que se llama la segunda vuelta? Porque resulta indispensable la posibilidad de que vaya a ganar, entre comillas, un candidato con menos del 35% de la votación, que es muy posible que eso suceda. Es un absurdo electoral, es un desbarajuste electoral total. No va a poder gobernar si no tiene un apoyo mayoritario. Y para que eso se logre, se requiere, como en cualquier país con cierta democracia, que se haga la segunda vuelta electoral. Esto es muy sencillo. La primera vuelta debe ser abierta y que todo mundo participemos. Y los que queden en punta, las dos mejores opciones, se reacomodan con todos los demás, se hacen los acuerdos electorales, se hacen los acuerdos de gobierno y se va a una segunda vuelta electoral para que el que gane sea por una mayoría superior al 50% de la votación y tenga entonces ese respaldo mayoritario y las posibilidades de gobierno. No lo quisieron, la reforma electoral se cerró para eso, nos excluyeron al Partido Verde que llevaba esa propuesta, ahora tenemos el problema de estar ante una contingencia de que pueda ganar alguien con la mínima representación. ¿Ya planteó usted esto con los otros partidos? Ya, pero se hacen de la vista gorda y no oyen, porque no les conviene. Pero esto es necesario, que entendamos que hay una necesidad de reagruparse las fuerzas, de coaligarse, de establecerse los convenios desde la elección para que los gobiernos sean plurales y colectivos. Esa es la única manera que se puede gobernar en la actualidad. No se puede seguir gobernando con esos cerrazón, llámese de cualquier partido. Esos bloques monolíticos no son más que corrupción, vicio y mal gobierno. Necesitamos abrir a gobiernos plurales, dándole cabida a las diferentes fuerzas desde la propia elección. Rápidamente, ¿podría usted decirme qué tan fuertes son ante usted los otros candidatos? ¿Qué opina de Alfredo del Mazo?
Pues miren, yo no los quiero catalogar a ninguno de ellos. Yo lo que les quiero es exigir a todos que cumplan con la presentación de su declaración patrimonial. Si no lo cumplen, para mí, para el pueblo de México, quiere decir que llevan otras intenciones y no las de servicio. Yo les quiero exigir que debatan públicamente y que dejen de estarse ninguneando a otros partidos, que tengan la madurez política y el espíritu democrático de ponerse a debatir con todos para que defiendan sus propuestas públicamente. Yo no los quiero atacar por interpuesta persona, pero sí los quiero demandar que están en un compromiso ante la ciudad muy importante, muy trascendente, y que tienen que debatir y que tienen que entregar su declaración patrimonial y que tienen que cumplir con el pueblo. De otra manera sí les estaré yo recriminando en la campaña que no han cumplido con sus funciones básicas de buenos candidatos y de servidores públicos. Señor, ¿qué va a pasar si no llega usted a la regencia? Pues yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en que voy a llegar y que vamos a ganar y que vamos a hacer un esfuerzo muy grande y que el país va a cambiar y que vamos a democratizar al país y que le vamos a abrir opciones a la juventud, que vamos a lograr el cambio pacífico en México. En mi mente no está la posibilidad de que eso no se logre. Si eso no se logra, nos vamos a ir a una situación de caos y probablemente una dictadura y de anarquía, de confrontación entre mexicanos. No quiero siquiera pensar esa posibilidad. Quiero hacer todo lo que esté de mi parte para lograr el cambio. Gane el que gane, pero dentro de la democracia y dentro de la pluralidad estaremos avanzando y estaremos salvados. Le daremos un contexto diferente a México. Si no, todos nos vamos a perjudicar. ¿Siente usted que cabe el cambio dentro de los otros candidatos? Ojalá. Yo quiero ser optimista. Creo que todos, por endurecidos que se tenga el corazón, tenemos la capacidad de una reconciliación, de una reconsideración del camino y de una reubicación de las actitudes. Entonces, el problema que tiene México es muy grave. Pues, no más corrupción, no más mal gobierno, no más dictadura, no más antidemocracia. Espero que esto lo reciban con seriedad todos los candidatos y si no, que el pueblo los juzgue y que los margine de estas importantes funciones de ser candidato o de ser jefe de gobierno de la ciudad más contaminada del mundo, de la ciudad más grande de México y también de la más bella y de la herencia más grande de toda nuestra historia. Hablando de juicios, el juicio del elector es importantísimo. Si este juicio lo favorece a usted, ¿qué pasaría? Si el juicio del elector me favorece, mi compromiso es absoluto. O sea, yo estaré entregado a lograr el cambio, no como una persona, sino como una personalidad colectiva. Trabajaré con la gente, se harán 3 o 4 referéndums en esta ciudad para consultar las principales decisiones. Estaré muy en contacto con toda la gente, no cambiará mi sistema de vida, de sencillez y de acercamiento con el pueblo y juntos lograremos el cambio. Ese es, si el elector así lo decide, aquí hay una gente absolutamente comprometida y agradecida porque me darán oportunidad de servir, que eso es lo que a mí más me satisface. Para terminar, ¿por qué, hablando del juicio de los ciudadanos, de lo que puede escoger todos los que vivimos en esta ciudad, ¿por qué habría uno de creer en usted? Pues hay que ver los hechos. Yo sugiero que se vean los antecedentes de cada persona y de acuerdo a lo que cada quien ha hecho, pues ya se tiene la credibilidad. Mi vida está muy abierta, se puede analizar, mis antecedentes son públicos, la gente, los que están cerca de mí me conocen que he trabajado muy abiertamente, que realmente es cierto lo que estoy haciendo, lo que creo, que aspiro a una humanidad diferente, capaz de vivir en armonía con la naturaleza, que creo profundamente, no nada más que se puede lograr, sino que se debe lograr, que es una belleza la vida en el planeta Tierra, que somos privilegiados los humanos, pero que tenemos un compromiso de entender que convivimos con otros seres, los vegetales, los animales, y que son elementos fundamentales lo que le dan la consistencia y sustento a nuestra vida. Esas son mis aspiraciones fundamentales y como consecuencia quiero un gobierno justo, un gobierno honesto y un gobierno de servicio, que todo es dentro de un equilibrio de
de biodiversidad y de orden. Creo en la paz, creo en la armonía como fuerzas superiores, creo en el amor, creo en la cooperación, creo en el espíritu de equipo y que todo esto los humanos somos capaces de darlo. Y creo que hasta ahora las fuerzas inferiores son las que han predominado del materialismo y de la confrontación, pero que pueden ser vencidas. Creo en la familia, creo en los valores y creo en todas esas cosas. Entonces, pues soy un convencido de que se pueden lograr, que tenemos la calidad para lograrlo. Solamente hay que intentarlo con toda honestidad. Esta es una palabra muy clara, hay antecedentes también muy claros y ojalá que haya no la credibilidad en una persona, sino más bien pediría el compromiso de todos de luchar, cada quien en su lugar, para lograr el cambio pacífico, porque no podemos ser espectadores de lo que está pasando y si no lo hacemos, todos vamos a sufrir el perjuicio de nuestra apatía o nuestro desinterés. Entonces, esta es ya una convocatoria al esfuerzo de todos en un cambio por el bien de México, del que nadie puede o debe sustraerse. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista. Suerte. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.